Si pudieras tener cualquier cosa de la lista siguiente, ¿qué elegirías? ¿Felicidad? ¿Amigos? ¿Belleza? ¿Riqueza? ¿Conocimiento? ¿Fama? ¿Poder? ¿Sabiduría? La Biblia cuenta de un joven a quien Dios sí permitió tal elección. Se llamaba Salomón. Acababa de ser hecho rey de Israel. Un día Dios se le apareció en sueños y le dijo: «Pide lo que quieras que yo te dé». Lo puedes encontrar en el primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 5. Salomón pudo haber pedido riquezas o poder o placeres, pero le pidió a Dios que le diera sabiduría. Salomón dijo: «Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo». El que Salomón eligiera sabiduría complació mucho a Dios. Dios dijo que Salomón sería el hombre más sabio que jamás haya vivido. Dios no le dio solo sabiduría, sino también riqueza, honor y poder, tales como ningún hombre había tenido jamás. Con esto se ve que Dios le da a la sabiduría un valor muy alto, muy importante. La Biblia dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Proverbios capítulo 4, verso 7. Ahora bien, ¿qué es la sabiduría? Sabiduría es pensar correctamente y hacer las elecciones correctas. La sabiduría viene de ver las cosas como Dios las ve. El ver las cosas como Dios las ve nos capacita para comprender la raíz de nuestros problemas, saber qué hacer al respecto. Nos capacita para descubrir los principios que Dios nos da para llevar una vida feliz, una vida victoriosa. Ese es el significado de qué es la sabiduría. Y este es el espacio Escuela Bíblica. Estamos en esta nueva clase titulada La vida cristiana práctica. La lección de este día es la mejor elección. Si vamos a ver las cosas como Dios las ve y hacer las elecciones correctas, entonces debemos pensar correctamente. La palabra de Dios dice: ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Proverbios capítulo 23, verso 7. Pensamientos erróneos llevan a acciones erróneas y a sentimientos erróneos. Nuestros pensamientos son muy importantes. Lo que pensamos determina lo que hacemos y lo que sentimos. Si aceptamos pensamientos erróneos, estos darán como resultado acciones erróneas y sentimientos erróneos. Cuando Satanás vino a engañar a Adán y a Eva, empezó por decirle a Eva una mentira. Dios había dicho que si comían del árbol de la sabiduría, de seguro morirían. Pero Satanás dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. Eva aceptó la mentira de Satanás. Fue engañada con el pensamiento de que comiendo el fruto prohibido, ellos serían como dioses. Este pensamiento erróneo la llevó a una acción errónea. Tomó la fruta y la comió. Ese fue un acto de desobediencia. Adán, por su parte, también desobedeció. Y estas acciones erróneas lo llevaron a sentimientos de temor, de vergüenza. Cuando Dios vino esa tarde a pasear y a conversar con Adán y Eva, ellos tenían miedo. Trataron de esconderse de Dios. ¿De dónde vienen los pensamientos erróneos? Los pensamientos erróneos vienen de Satanás, de su impío sistema mundano. La palabra de Dios nos dice que Satanás es el verdadero gobernante del sistema mundano. Se le llama el Dios de este mundo. El sistema mundano de Satanás se basa en el orgullo, la lujuria, la codicia, el egoísmo. El sistema mundano se opone directamente a Dios y a su sabiduría. Mira lo que dice el discípulo Juan en la primera carta, capítulo 2, verso 16, primera de Juan. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Por eso, no aceptes la sabiduría del mundo,
Ya que vivimos en el mundo, estamos expuestos constantemente a los pensamientos, estamos expuestos a las ideas, a las opiniones, a los valores del mundo. Y estos son pensamientos erróneos porque vienen del sistema mundano de Satanás. El aceptar la sabiduría del mundo lleva pensamientos erróneos, acciones erróneas y sentimientos erróneos. Por ejemplo, el mundo dice, vive para el día de hoy. Solo se vive una vez, así que goza todo lo que puedas. Dios dice que hay otra vida después de esta, una vida eterna. Lo que hacemos en esta vida influye en nuestro destino eterno. Otro ejemplo, el mundo te dice, si te gusta, hazlo. Dios te dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Romanos capítulo 8, verso 13. El mundo dice, diviértete mientras puedas, después puedes tomar la vida en serio. Dios dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas capítulo 6, verso 7. La sabiduría del mundo pasa por alto el hecho de que hay que ganar un precio terrible por el pecado, tanto en esta vida como en la que viene. Somos responsables ante Dios por lo que hacemos en esta vida. Un día tendremos que presentarnos ante Dios para ser juzgados por lo que hemos hecho en esta vida. Hebreos capítulo 9, verso 27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. También debemos considerar que cada persona va a cosechar lo que siembra. El mundo te dice, comamos, bebamos, alegrémonos que mañana moriremos. Uno de los errores que hay en esto es que generalmente uno no se muere el día siguiente. En vez de eso, vivimos y llegamos a cosechar los resultados amargos de nuestras malas acciones, como por ejemplo una mujer. Esa mujer de 42 años que se lamentaba diciendo, cuando era joven caí en pecados que han manchado mi vida. Mis pecados secretos los cometí cuando era adolescente. He llorado de remordimiento. Oh, que Dios me diera paz y quitara de mi vida esa terrible culpa. Para que veas el ejemplo de esta mujer. Dios quiere que seamos sabios. Dios no quiere que sus hijos anden en la oscuridad como lo hace la gente del mundo. Somos hijos de luz y Dios nos dice, andad como hijos de la luz. Mirad pues con diligencia, es decir, con cuidado, con sabiduría, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Efesios capítulo 5, verso 15. Por eso, antes de terminar, vamos a considerar algunas de las cosas que podemos hacer para ser sabios. En primer lugar, reconocer la presencia de Dios. No nos arriesguemos a vivir nuestra vida como si Dios no existiera. La palabra de Dios dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Proverbios capítulo 9, verso 10. ¿Cuál es el temor de Jehová? El temor de Jehová es tener conciencia continua de que vivimos todo el tiempo en la presencia de Dios. Por eso recordamos quién es Dios y lo honramos como Dios. No queremos disgustarle, no queremos entristecerle. A medida que aprendas a vivir continuamente consciente de la presencia de Dios, no te vas a preocupar de lo que puedan pensar y decir otros de ti. Estarás cada vez más interesado en agradar al Señor. Esto lo dijo Pablo. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Segunda carta de Corintios capítulo 5, verso 9. Así que este es el primer principio. Esta es una de las cosas que hay que considerar para ser sabios, reconocer la presencia de Dios. El segundo punto es pedir sabiduría a Dios. Nuestro Dios es toda sabiduría. Toda verdadera sabiduría viene de Él. Dios se deleita en dar de su sabiduría a aquellos que vienen a Él a pedírsela. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual nos da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago capítulo 1, verso 5. Uno de los peligros más grandes para nosotros como cristianos es confiar en nuestra propia sabiduría, en vez de pedirle a Dios que nos dé la suya. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Pide sabiduría a Dios. Él es la fuente completa de sabiduría. Otro punto importante es renovar nuestra mente.
Continuamente estamos expuestos a los pensamientos, a las ideas, a los valores del mundo. Antes de ser salvos, aceptábamos la filosofía del mundo. Por consecuencia, nuestras mentes se llenaban de muchos pensamientos e ideas erróneos. ¿Cómo podemos librarnos de estos pensamientos e ideas erróneos? Nos libramos de ellos renovando la mente. Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí el término renovar significa cambiar algo, limpiarlo, rehacerlo completamente. Y Dios quiere que nuestras mentes sean renovadas. Nuestras mentes se renuevan cuando reemplazamos pensamientos e ideas erróneos por la verdad de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, verso 32. Palabras de Jesús. Cuando la verdad de Dios reemplace las ideas erróneas, los pensamientos erróneos del mundo, seremos transformados y llegaremos a ser más semejantes a Jesús. Y este es el camino que nos lleva a una vida feliz, a una vida de éxito. Renovar la mente, pedir sabiduría a Dios, reconocer la presencia de Dios y también hacer elecciones correctas. Porque el cristiano, tú y yo, siempre estamos tomando decisiones, sean para bien o sean para mal. Ser sabio no es solo saber lo que Dios quiere que hagamos, sino es elegirlo y también hacerlo. Hay recompensas cuando elegimos y hacemos lo que Dios quiere. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 17. Te voy a poner un ejemplo ya para terminar. Una jovencita llamada Julia escogió para su vida hacer la voluntad de Dios y andar en sus caminos. A sus amigos les pareció como si ella estuviese desperdiciando muchos de los placeres de la vida, pero ella tuvo su recompensa. Más tarde su amiga escribió acerca de ella. Julia no siguió el camino de los placeres pecaminosos en su juventud. Eligió quedarse sola en vez de acompañarnos a los bailes, a las fiestas donde había vicios e inmoralidad. Hay que ver a Julia ahora. Tiene una vida maravillosa y un estupendo esposo que la ama profundamente. Es realmente feliz. Hoy Julia está gozando del fruto de una vida de obediencia. Aceptar la sabiduría de Dios conduce a pensamientos correctos, acciones correctas, sentimientos correctos. La decisión de Julia fue la correcta. Un gran hombre de Dios dijo una vez: para tener una vida de felicidad debemos rendir la vida a Dios para hacer su voluntad en todas las cosas y en todo momento, porque así de una vez por todas damos por sentado que esto es lo mejor para nosotros. ¿Y cuánta razón tenía? Y esta es la perla final con la que quiero acabar esta clase de escuela bíblica. El pensar correctamente, es decir, el pensar sabiamente, produce acciones correctas y las acciones correctas producen sentimientos correctos. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Palabras de Jesús. Promesa que hay que guardar en el corazón. Radio Solidaria, una radio comprometida.